Se dice ojo por ojo, fuego por fuego, violencia por violencia. La farmacología no está exenta de este relativo dicho. Si por alguna casualidad el corazón se genera una corriente eléctrica anómala que provoca una arritmia, se puede dar medicación que sea incluso aún más agresiva para tratar o controlar esa arritmia. Aquí es donde entran los antiarrítmicos de clase 1C, donde encontramos dos especialmente, la propafenona y la flecainida. La flecainida es un fármaco que pertenece a la familia de los antiarrítmicos y dentro de los antiarrítmicos pertenece al grupo de la clase 1, es decir, fármacos que interactúan con los canales de sodio y su asociación o disociación. Y a su vez, la flecainida junto con la propafenona conforman el grupo de los antiarrítmicos de clase 1 tipo C. La flecainida la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo el más conocido como el Apocar. Y aquí podemos encontrar la estructura y conformación química de la flecainida, donde vemos la aparición de diversos radicales unidos a un grupo fenol central, donde también vemos la particularidad de que hay unos radicales conformados por átomos de flúor, los cuales son en verdad una tríada de 3 átomos de flúor. Estando dentro de los antiarrítmicos de clase C, también conocidos como el grupo más potente dentro de los antiarrítmicos de clase 1, la flecainida está indicada tanto en la profilaxis como en el tratamiento de ciertas arritmias que suelen ser de carácter resistentes a otros medicamentos o a otras técnicas, como por ejemplo a la cardioversión. Pero hay que diferenciar los usos que tiene la flecainida en las diferentes arritmias. Por ejemplo, para la profilaxis de arritmias, por ejemplo, la podemos utilizar para las taquicardias supraventriculares, así como también las paroxísticas supraventriculares. En ciertas arritmias de tipo de reentradas nodales, como por ejemplo en el síndrome del Wolff-Parkinson-White. Y también se puede utilizar para las taquiarritmias de tipo auriculares, como por ejemplo la fibrilación auricular y los flúters auriculares. Y para el propio tratamiento de ciertas arritmias, tanto de formas leves como de riesgo vital, podemos utilizar la flecainida en arritmias de riesgo vital o que pueden derivar en un cuadro de una necesidad de urgencia vital. Y también para el tratamiento de ciertas arritmias que pueden derivar en una cronicidad cardíaca, como por ejemplo en las extrasístoles ventriculares y en las taquicardias ventriculares, tanto de tipo sostenidas como no sostenidas, así a la vez con o sin pulso, que puedan derivar en otras arritmias más letales, como por ejemplo la fibrilación ventricular o la propia asistolia. La flecainida, como uno de los más potentes antiarrítmicos que existen, está contraindicada en la mayoría de situaciones cardíacas donde hay una disminución de la propia actividad cardíaca o un bloqueo de la misma, la cual la flecainida puede aún agravar más todavía la situación. Por lo cual, la flecainida no se usa tanto en la insuficiencia cardíaca como en la propia alergia a la flecainida o los excipientes de declaración obligatoria que estén en la misma disolución.
Tampoco lo utilizaremos en los bloqueos de tipo auriculoventriculares, tanto de segundo grado como de tercer grado, así como también en las propias anginas e infartos agudos de miocardio. Y tampoco lo utilizaremos en otros trastornos de la conducción eléctrica, como por ejemplo en los bloqueos de rama y hemibloqueos. Y por supuesto tampoco utilizaremos la flecainida cuando hay un propio trauma cardíaco o golpe cardíaco, como por ejemplo en los shocks cardiogénicos. Y deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la flecainida. Por ejemplo, siempre hay que hacer una valoración vital de la arritmia que está teniendo el paciente, ya que si por ejemplo es una fibrilación auricular que está siendo resistente a la cardioversión, podríamos utilizar la flecainida. Pero si, por ejemplo, esa misma fibrilación auricular se puede revertir con una cardioversión, evitaremos el uso de la flecainida, ya que puede llevar a una situación de una proarritmia o incluso agravar la propia fibrilación que existe. Mucho cuidado en un paciente que tenga insuficiencia cardíaca de tipo leve, que puede agravarse aún más, y en pacientes que tengan dispositivos externos del control cardíaco, como por ejemplo en pacientes que tengan marcapasos o desfibriladores automáticos implantados. También habrá que tener precaución en pacientes con hepatopatías y nefropatías, es decir, insuficiencias hepáticas y o renales, así como también en otras cardiopatías, como por ejemplo que afecten a las válvulas cardíacas, es decir, valvulopatías. También deberemos de saber que la flecainida, al ser un fármaco que puede agravar una arritmia o incluso crear una, mucho cuidado que pueda haber cuadros de arritmogenia si se administra la flecainida en dosis no habituales. Y también debemos de tener en cuenta a los pacientes que tengan una disminución cardíaca, como por ejemplo en las bradicardias, y en propias alteraciones de la tensión arterial, es decir, hipotensión arterial, hipertensión arterial. Y también en ciertas situaciones electrolíticas que están relacionadas con el mecanismo de acción de la flecainida, es decir, con los bloqueos de los canales de sodio, es decir, en alteraciones de tipo del potasio, por ejemplo, en las hipopotasemias o en las hiperpotasemias. El mecanismo de acción de la flecainida es tan simple como el de todos los antiarrítmicos de clase 1, es decir, bloquear los canales de sodio. Pero eso sí, la flecainida, al igual que la propafenona, pertenecen al grupo de la clase 1C, es decir, antiarrítmicos de acción-disociación de tipo lenta potente, es decir, atacan directamente al bloqueo de los canales de sodio de una forma bastante agresiva, que incluso son capaces de agravar o de crear una situación de arritmia o arritmogenia. Por lo cual, la flecainida no hay una prolongación del potencial de acción y hay un efecto inotrópico negativo, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca. Por lo cual, mucho cuidado en situaciones de bradiarritmia, bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares, una propia bradicardia. Pero siempre debemos de tener en cuenta que la flecainida no se utiliza como primera opción, ya que puede haber un agravamiento de la arritmia o incluso la creación de una misma. La vía de administración más usual de la flecainida suele ser la vía parenteral de tipo intravenosa, debido a la presentación que tiene en ampollas para su disolución en sueros compatibles, siendo la flecainida de reconstitución obligatoria en sueros glucosados, muy importante, tanto al 5 como al 10%, pero nunca en sueros salinos.
Y la flecainida también la podemos encontrar de forma enteral, mediante pastillas para su ingestión. La posología y dosificación más habitual de la flecainida suele ser bastante crítica y hay que tener en cuenta muchos factores, más especialmente el historial clínico que tiene el paciente, para saber si podemos utilizar la flecainida con total seguridad o tenemos que tener en cuenta alguna situación que la flecainida pueda perjudiciar o agravar aún más. Por ejemplo, si utilizamos la flecainida como profilaxis de la arritmia que pueda aparecer en el paciente y que se pueda tratar con la flecainida o prevenir su aparición, en las taquicardias supraventriculares y paroxísticas supraventriculares empezaríamos con un inicio de 50 miligramos cada 12 horas, subiendo esta dosis si precisase durante de 3 a 5 días, administrando un máximo de 300 miligramos diarios, pero siempre si precisa, para evitar la aparición de la arritmia en el paciente. Si nos vamos a las taquicardias de tipo ventriculares o arritmias ventriculares, para la prevención de las extrasístoles ventriculares y o control de las taquicardias ventriculares, tanto de tipo sostenidas como no sostenidas, con o sin pulso, subiríamos un poco más la dosis, con un inicio de 100 miligramos cada 12 horas y subiendo la dosis si precisase durante 3 a 5 días, administrando un máximo de 400 miligramos diarios. Si de repente tenemos un cuadro de una arritmia, especialmente de tipo ventricular con riesgo vital, y hay que utilizar la flecainida, ya utilizaríamos una vía parenteral de tipo urgente, una vía intravenosa, donde administraríamos 2 miligramos por kilogramo en aproximadamente unos 10 minutos, administrando un máximo de 150 miligramos. Si vemos que el bolo intravenoso no ha surtido efecto o creemos que puede haber una reincidencia de la arritmia ventricular, utilizaríamos una propia perfusión de flecainida, utilizando como inicio de 2 miligramos por kilogramo aproximadamente en una media hora, unos 30 minutos. Y de ahí seguir un protocolo de, en la primera hora, administrar un ritmo de perfusión de 1,5 miligramos por kilogramo. Y a la segunda hora bajamos ya la dosis al mínimo, que sería de 0,1 miligramos por kilogramo, administrando un máximo de 600 miligramos diarios, nunca pasar de la dosis máxima recomendada. Y de nuevo recordar que la flecainida no se usa como primera opción, tanto en la profilaxis como tratamiento de las arritmogenias, ya que la flecainida puede derivar en un cuadro de proarrítmico, puede agravar aún más la arritmia o incluso crear una. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la flecainida con el resto de la farmacología existente, deberemos de decir que no hay muchos datos que evidencien una conjunción tanto en la disolución como en terapia ENI de la flecainida con otros fármacos, por lo cual habrá que hacer una revisión bibliográfica. Y por supuesto la flecainida tiene interacción con otros medicamentos, como por ejemplo puede haber una sinergia con su propia familia de antiarrítmicos, es decir, con los de clase 1, independientemente de que su grupo sea A, B o C. Y también tiene interacción con otros fármacos, como por ejemplo con la amiodarona, antiarrítmico de clase 3, con la digoxina, glucósidos cardiotónicos,
con los ISRS y con los diuréticos, por ejemplo, con los de tipo de ASA, como por ejemplo la furosemida. Y la flecainida puede ver disminuida su acción si se combina con otros fármacos, como por ejemplo la fenitoína o el fenobarbital, es decir, con antiepilépticos. Quizás ya hayamos hablado del mayor efecto adverso que tiene la flecainida y seguramente lo recordaréis bastante, ya que la flecainida es un agente proarrítmico. Una arritmia a la cual le administramos flecainida puede incluso agravarse aún más o en un cuerpo sano, es decir, en un corazón rítmico, puede provocar una anomalía eléctrica que pueda derivar en una creación o cuadro de arritmogenia, por lo cual ahí está el mayor efecto adverso de la flecainida. Es decir, es un fármaco de doble filo. Te puede curar una arritmia como a la vez te la puede generar también. A su vez puede provocar otros efectos adversos, como por ejemplo la aparición de bloqueos auriculoventriculares o derrama, así como también infartos agudos de miocardio o angores, es decir, anginas. Puede producir también alteraciones sanguíneas, neutropenias, leucopenias, trombopenias. Y a nivel general puede provocar astenias, dispepsia, disnea, cefaleas y también puede provocar edematizaciones, dependiendo de las patologías o situación vascular que tenga el paciente, aunque suelen ser de tipo bastante raras, pero no por ello las podemos obviar. Y dentro del embarazo y la lactancia, la flecainida tiene categoría C tirando a D, es decir, no hay estudios que avalen una teratogenicidad de la flecainida, pero es mejor evitarla en el embarazo por si hubiera la aparición de daños fetales. Y en la lactancia tampoco se recomienda, ya que no hay estudios suficientes que avalen que no se transmita a través de la lactancia. Finalmente, nos queda decir que la flecainida, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, se ha demostrado que se elimina de forma parcial, no completamente, pero sí de una forma un poquito escasa. Por lo cual, en pacientes con un alto grado de nefropatía, se suele requerir un ajuste de dosis, que suele conformarse con dar la mitad de la dosis general de un paciente normal. Por lo cual, en un aclaramiento de creatinina menor de 35 mililitros por minuto, se utilizaría la mitad de la dosis cotidiana en un adulto. Y de nuevo, volver a repetir que la flecainida es un antiarrítmico de doble filo. Te puede tratar y curar una arritmia, como a la vez te puede hacer aparecer una o agravarte la que ya está. Por lo cual, no se suele utilizar como primera opción. Mientras que siempre deberemos de utilizar otros fármacos más adecuados y más seguros, como otras técnicas, como por ejemplo la desfibrilación o la cardioversión. Y si ninguna de estas medidas es efectiva, pasaremos directamente al uso de la flecainida.